Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Rodríguez García. Este es mi proyecto integrador de la materia de práctica docente y su evaluación. Y en esta ocasión implementaremos las estrategias de enseñanza sobre el tema de la Revolución Mexicana a nivel secundaria, practicando yo como docente hacia mis alumnos. Bien. Hola, ¿qué tal, alumnos, alumnas? En esta ocasión estudiaremos sobre el movimiento de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Por qué se generó una Revolución Mexicana? ¿Cómo fue su procedimiento, su impacto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Las consecuencias que tuvo este movimiento mexicano. Y por último, ¿cómo es que una Revolución Mexicana que sucedió hace 10 años nos está actualmente impactando sobre la sociedad mexicana actual? Bueno, las actividades de enseñanza que vamos a manejar en esta ocasión son: vamos a coordinarnos mediante equipos para trabajar de manera colaborativa con el fin de investigar sobre los principales planes promulgados por los diferentes líderes revolucionarios. En esta ocasión vamos a estudiar a Madero, a Zapata, a Orozco y a Carranza. Posteriormente elaboraremos un cuadro comparativo en el que especificaremos la ideología de cada uno de estos personajes, así como los conflictos entre ellos. Posteriormente, vamos a elaborar como un instrumento de evaluación una lista de cotejo donde se describirán los criterios para evaluar dicho cuadro comparativo. Posteriormente vamos a elaborar y a difundir un corrido de la lucha armada de 1910. Vamos a formar equipos para interpretarlos ante el grupo. Bien, esta actividad la vamos a realizar en equipos con un corrido proporcionado por mí, por la docente, e interpretaremos al grupo esta canción. La rúbrica va a ser nuestro instrumento de evaluación, donde se van a evaluar la creatividad, las actitudes, la participación, la musicalización, el contenido, etc. Y finalmente, para darle una finalidad o a una conclusión a nuestro trabajo de la Revolución Mexicana, vamos a organizar una plenaria para discutir la participación de las mujeres en la gesta revolucionaria, es decir, cuál fue la participación de las mujeres en este movimiento social. Lo vamos a discutir en el grupo, el papel de las mujeres de la gesta revolucionaria, y finalmente esta actividad la vamos a evaluar con otra lista de cotejo que describirán los criterios para evaluar dicha participación. Finalmente lo vamos a evaluar esta actividad. Estas tres actividades se van a sumar. La evaluación que utilizaremos en este caso va a ser de manera sumativa. Así contemplaremos todos los logros alcanzados hasta el final en un tiempo determinado. Estarán en función del desarrollo y estaremos en función de sus habilidades, actitudes y valores. Los reactivos que se determinarán para la evaluación comprenderán desde sus competencias de las y los estudiantes, así como sus conocimientos específicos, las habilidades de pensamiento y también los procedimientos para mejorar las respuestas a las evaluaciones. ¿Por qué? Porque la evaluación final será un examen de manera oral. Las preguntas que serán la evaluación final son las siguientes. Menciona 3 antecedentes de la Revolución Mexicana, es decir, ¿qué acontecimientos surgieron para que la Revolución Mexicana se desarrollase después de esos acontecimientos? Pregunta número 2. Menciona 3 consecuencias de la Revolución Mexicana, es decir,
la Revolución Mexicana, cómo afectó a la sociedad de este país de manera positiva ya o negativa. 3. ¿Cómo era la sociedad en ese tiempo? Vamos a mencionar 5 características, ya sean sociales, cómo era la sociedad en aquel entonces, políticas, es decir, cómo estaba organizada la política mexicana en 1910, cómo era la economía y cómo era la salud. Podemos todavía determinar muchos aspectos, por ejemplo, cómo era la cultura, cómo eran las tradiciones, cómo era el papel de la mujer, a qué se dedicaban los niños, cuáles eran los trabajos principales, es decir, minero, hacendatario, terrateniente, alfarero, a qué se dedicaba la población. Bien, 4. A nivel internacional, mencionaremos 3 movimientos que sucedían paralelamente a la Revolución Mexicana. Recordemos que la Revolución Mexicana duró de 1910 a 1921. ¿Qué es lo que pasó en este determinado tiempo en otros países? Bueno, sucedió uno bastante importante, la Primera Guerra Mundial. Cómo afectó también la Revolución Mexicana a una Primera Guerra Mundial y viceversa, como una Primera Guerra Mundial afectó a nuestra Revolución Mexicana. Y finalmente, ¿cuál es la aportación que nos deja la Revolución Mexicana en nuestros tiempos, en el 2023? Gracias a que somos por la Revolución Mexicana. ¿Cómo nos está afectando de manera positiva o negativa la Revolución Mexicana hasta nuestros días? Y para ello tenemos una lista de cotejo para evaluarlos. Los indicadores son muy prácticos. Por ejemplo, vamos a contestar las preguntas con seguridad, vamos a demostrar el dominio sobre el tema, la Revolución Mexicana, causas y consecuencias, conocer los conceptos clave que nos ayudarán a desarrollar este tema, si sabemos resolver las dudas mediante la investigación. Las actividades generan en el alumno conciencia histórica, es decir, ¿para qué me sirve la historia actualmente? Sobre todo la Revolución Mexicana. La y el alumno conocen la utilidad de la historia para su presente actual. Otra vez, ¿para qué nos sirve la historia? Si desarrollan los alumnos habilidades como el análisis, investigación y exposición sobre el tema solicitado. Si la sociedad estudiantil comprende el tema y lo puede relacionar con el presente. Si comprende la historia como un proceso que ayuda a mejorar el presente en la sociedad y finalmente si desarrolla el dominio de la conciencia histórica en el tema estudiado. Eso es lo que se va a realizar como actividades introductorias de desarrollo y de conclusión y finalmente cada una tendrá una evaluación de la cual se va a realizar la evaluación sumativa y finalmente se realizará el examen oral y se calificará con una lista de cotejo. Bien, hasta aquí, esta es mi participación de mi proyecto integrador. Espero y sea de su agrado. Muy buenas noches.